Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar la configuración de Angular. Para eso tengo aquí abierta la máquina virtual y vamos a ir a descargar en este caso Node. Así que nos vamos a bajar la versión 24 14.1 de LTS, y aquí está para Windows. Así que procedemos a instalar. Damos Next, aceptamos, damos la ruta por defecto y Next. Eso por mientras lo vamos a saltar y después vamos a configurar. Así que por mientras install. Voy a terminar, se instaló. Y para verificar, vamos a abrir una ventana de comando. Vamos a escribir node -v. Ahí está la versión y npm-v. Y ahí estamos ya con la versión instalada. Ya. Ahora tenemos que instalar Angular CLI. Este es el comando. Ya. Y bueno, vamos con ello. Ya, este error la verdad es que ocurre cuando uno está corriendo dentro de una máquina virtual. Después de buscar harta documentación y hacer hartas pruebas, eh, encontré que hay que cambiar la configuración de la máquina y eso es lo que les voy a explicar ahora. Primero vamos a tener que apagar la máquina virtual, ¿ya? Para poder ir a la configuración de esta, ¿ya? Y vamos a tener que cambiar el tema de la aceleración, ¿ya? Que eso está en las propiedades del sistema. Así que mientras se apaga, cuando se apague, así que me voy al VirtualBox, ¿cierto? Aquí tengo la máquina, nos vamos a sistema y aquí, bueno, estamos acostumbrados a cambiar procesador, ¿cierto? El tema de la memoria, pero en aceleración vamos a tener que cambiar acá a KVM, ¿ya? Y esa es la configuración que tenemos que hacer, que quede como KVM. Una vez que ya hemos hecho eso, podemos intentar iniciar nuevamente la máquina virtual. Y como les digo, el problema se produce exclusivamente con correr el tema dentro de una máquina, ¿ya? Y no deberían tener problemas en el PC anfitrión si lo hacen directamente. Voy a esperar que cargue. Bien, luego de algunos minutos ya eh, vamos a intentar nuevamente hacer la instrucción, ¿cierto? Entonces teníamos no "-v" y npm, ¿cierto? "-v". Y ahora vamos a intentar, como les decía, chequear la instalación, en este caso del Angular. Y ahí está. Y ahora estamos corriendo como KVM. Así que esto demora su resto. Y ahí va a ejecutar. Cuando haya algo interesante ahí lo vuelvo a activar. Hay que tener paciencia. Bien, como podemos ver, ahora sí instaló sin problema. ¿Ya?
y en teoría podemos hacer NG version y con eso comprobar si está instalado el Angular. Y de hecho vamos a tener que mantener la instalación con KVM, no podemos volver a cambiarlo a predeterminado como estaba antes. Ya en este caso en la máquina virtual. Hay que usarlo de esa forma con KVM. ¿Ya? Ahora vamos a instalar Visual Studio Code. Y básicamente vamos al sitio. Entonces, básicamente fuimos a la página de Visual Studio, ¿cierto? Para poder descargar. Y ya podemos ver que está empezando la descarga. Y simplemente una vez que termine, vamos a instalar. Entonces procedemos a la instalación de Visual Studio Code. Le damos la ruta por defecto. Y vamos a agregar algunas opciones al menú. Y procedemos a instalar. Bien, ahí estamos terminando ya de instalar el Studio Code. Y bueno, lo vamos a ejecutar. Vamos a tratar de instalar algunas extensiones que nos podrían servir. Y una que es TypeScript. Ya entiendo que es esa. Así que y hay otro que se llama Angular Web Service. Ya, ahí estamos instalados. Bien, como ya instalamos las extensiones, simplemente voy a cerrar el Studio Code. Ya, y bueno, ya estando en la consola, solo para chequear que está todo ok. Bueno, ahora yo tengo que ver dónde quiero crear mi proyecto, en este caso en desktop, ¿cierto? En el escritorio. Voy a crear un directorio que se llama Angular.
ya, y ahí voy a entrar. Entonces voy a entrar al directorio y aquí tenemos que hacer el comando para crear nuestro proyecto, ¿ya? Entonces el comando sería ese, ¿ya? Vamos a crear, ¿cierto? Un nuevo proyecto llamado Cruz Personas, ¿cierto? Eh, que sea del tipo standalone, eso significa que no va a ser por módulos, ¿ya? Y con manejo de hojas de estilo, ¿ya? Ahora, en teoría, si yo no le doy ninguno de estos argumentos, debería preguntarme todo, ¿ya? Así que bueno, pero le voy a dar con eso. Y aquí nos va a empezar a preguntar si que va a enviar datos a Google, ¿cierto? Y le voy a poner que no, ya está por defecto no, así que solamente es Enter, ¿ya? Si queremos hacer una aplicación SSR, que tampoco es no, que está por defecto, así que solamente le damos Enter. Y si quiero apoyar algunas generaciones con alguna IA, y también le vamos a decir que no, así que solamente es Enter también. Y eso va a crear, va a bajar alrededor de 24.500 archivos, ¿ya? Que son como 100 megas, ¿no? Así que hay que tener paciencia, ¿sí? Bien, después de unos 4 o 5 minutos más o menos, ya terminó aquí y nos pregunta por la configuración de Git, que lo hace en forma automática, ¿ya? Así que si ustedes gustan pueden introducir esos comandos, ¿ya? Esto, como les digo, va a generar dentro de la carpeta Angular, que yo estaba en el escritorio, ¿cierto? Va a crear el proyecto, ¿cierto? Y dentro de él va a crear todos los archivos, ¿cierto? Que necesita el proyecto, ¿ya? Y como les decía, esto pesa bastante, pero lo que más pesa son los módulos de Angular. Entonces, bueno, me quedé corto, son 100, casi 250 megas, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Entonces, este es el directorio que pesa más, entiendo. Claro, estamos con casi todo ahí el tema. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hace el comando que acabamos de hacer, ¿cierto? Crear proyecto. Y si nosotros, estando en el directorio, ¿cierto? Hago un dir y después me voy a CRUD persona, ¿cierto? Ahí tengo los archivos que le estaba mostrando. Y si me quiero ir en este caso al estudio code, hago code punto por estar en el directorio. Estoy en CRUD personas y con eso nos deberíamos ir a code. Pero por alguna razón no se instaló esta cosa. O me implicó reiniciar algo. Así que seguramente me faltó alguna cosita. Así que lo voy a abrir a la antigua. Entonces le damos Open Folder y en este caso voy a decirle que está en escritorio, ¿cierto? En la carpeta Angular y específicamente la carpeta Cruz Personas, que es el proyecto. En este caso vamos a hacer el frontend en Angular que se comunique con el backend que teníamos antes, ¿sí? Y bueno, ahí le decimos que confiamos todas las confianzas del mundo, ¿sí? Bueno, entonces esto obedece, como les digo, un poco a la estructura del proyecto y también podemos verificar si está corriendo ya con eso. Por lo tanto, podemos abrir un terminal, pero no puede ser un terminal PowerShell porque no está autorizado el PowerShell para ejecutar scripts. Entonces tenemos que cambiarlo a Command Prompt, ¿ya? Y aquí podemos ver si parte y damos al comando ngserve que levanta el servidor, ¿ya? Y ahí va a construir el proyecto y nos va a decir que está corriendo en el localhost 4200. Entonces, para chequear,
localhost 4200, ¿cierto? Y viene esta página que de alguna forma nos permite chequear que sí está corriendo, ¿ya? Y ese es como el primer punto como hito, ¿vale? Antes que se me olvide, voy a cerrar el Studio Code para mostrarle algo que se me quedó en el tintero. Cuando iniciamos la instalación del Node, había una casilla que no marcamos y se crea un grupo de programa aquí en Node.js que es el install additional tool for Node.js. Entonces, eh, si alguna cosa les fallara, yo al menos cuando desarrollé lo que les pretendo mostrar ahora, yo ejecuté este script y este script demora un buen rato. Entonces, básicamente hay que apretar la tecla nomás, después manda otro mensaje de advertencia y otra vez presionamos la tecla, barra espacio en este caso, y esto va a empezar a instalar cosas ya y se demora un buen resto ya. Se los digo porque em, puede que si no instalan esto al inicio, como lo vimos en la instalación, valga la redundancia, lo pueden usar, hacer opcionalmente a través del comando del menú, ¿cierto? Que les dije, elijan esto. Y también se demora un tanto, ¿ya? Así que solo voy a mostrar un poco la partida para que vean que hace cosas y lo hace totalmente automático, ¿ya? Instala bastantes librerías, instala Python entre medio, cosas que necesita. Me imagino para en algún momento hacer algún proceso, pero desconozco en detalle lo que es, ¿ya? Así que les dejo el tip. Y como les digo, en algún momento dice que presionen la barra espacio para salir o algo así, pero se demora unos 5 o 10 minutos más. ¿Ya? Eso. Así que dejémoslo ahí trabajando. Y volvemos un poquito al Studio Code. Bien. Aquí está el proyecto, ¿cierto? Que se creó con el comando ng. New, ¿cierto? Root personas. Y la verdad las cosas que la mayoría de las cosas que tenemos que ocupar nosotros están en la carpeta src. ¿Ya? El archivo más importante que tiene esto para partir es el main ts, ¿ya? En todo caso, no se olviden que el comando lo ejecutamos para que hiciera una construcción standalone, o sea, sin módulos, ¿ya? Y en ese caso, el main ts es el que tiene un poco el tema de... voy a ver si puedo agrandar la letra un poco. El main ts es el que tiene aquí la partida del proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y lo hace a través de iniciar esta aplicación, ¿cierto? Bootstrap. Y bueno, como podrán ver, todo esto está basado en componentes, ¿ya? Entonces, crea un directorio app, ¿ya? Y básicamente lo que está haciendo ahí es decir que eh, va a importar app desde el directorio .app, que se recomienda siempre poner el punto, ¿ya? El punto barra, ¿cierto? Para decir que estamos de donde estamos, ¿cierto? En adelante, en este caso abriríamos el app.ts. Entonces cada vez que se refiere a un archivo y no dice nada, en general es un archivo TypeScript, ¿ya? Entonces, bueno, hace import de component, en este caso del core de Angular, y el router también, que permite como redireccionar ciertos componentes, ¿cierto? Y lo que está diciendo aquí es que este componente se llama AppRoot, ya le pone como un nombre, ya lo asocia a un ruteo y nos dice que en vez de tener un template, dos puntos y un código HTML, esto va a ir a buscar el template al archivo HTML. Por lo tanto, ya vemos que siempre hay un archivo TS, en general puede haber un archivo HTML, puede haber un
CSS, ¿cierto? Y pueden haber... Los que dicen spec son pruebas automáticas, entonces por el momento ignórenlo. Los app routes son las rutas, ¿ya? Para asociar componentes a rutas, ya como lo hacemos en Spring Boot. Pero solamente nosotros en el controller generalmente damos la ruta y ejecutamos algún verbo. Bueno, acá directamente se refieren a un componente, ¿ya? Entonces, como les decía, este componente que se está definiendo aquí con esta directiva, ¿cierto? Tiene que ver con la app, ¿cierto? Y dice que está en app HTML, ya por lo tanto, aquí hay una hoja de estilo que se puede incluir automáticamente aquí. Bueno, esto es como HTML estándar, ¿ya? Y esta es la famosa paginita que nos mostró al principio, cuando dice Angular, ¿cierto? Entonces ahí pone al ladito los ítems que pone en la mano derecha. Y al final habla de Row Outlet, ¿ya? Router Outlet va a ser el otro componente, digamos, que se va como a insertar acá. Entonces uno como que hace referencia a componente, ¿ya? Entonces, como pueden ver, básicamente la estructura es src, ¿cierto? Estos archivos que son una hoja de estilo global, una página global, ¿cierto? Que se carga y ahí vamos a poder ver que hace referencia a pproot, ¿cierto? Que era el componente que se va a incrustar ahí, ¿ya? Y siempre va a haber un archivo TypeScript, ¿cierto? Que en este caso este es el que hace andar la aplicación, ¿ya? Y la aplicación también va a tener su directorio con sus archivos que son un TypeScript, ¿cierto? Un HTML, un CSS, en términos generales, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el proyecto ya más hecho, digamos, para hacerlo interactuar con el backend. Bueno, como pueden ver, acabo de cerrar el proyecto, ¿cierto? Y les voy a mostrar cómo, ¿cierto? Tenemos todo esto en el directorio del workspace del Spring Tool Suite, ¿ya? Un poco lenta la cosa. Entonces, en el workspace, ¿cierto? Creé una carpeta llamada CRUD y dentro bajé el proyecto que teníamos de Black Backend Frontend, ¿cierto? Que teníamos con Docker y Docker Compose, ¿ya? Y el proyecto que tenía acá, ¿cierto? En realidad ya creé la carpeta Angular acá, ¿ya? Y dentro moví el club personas, ¿ya? No pretendo que lo abramos del Spring Tool Suite, pero sí, como este frontend de Angular va a interactuar con el backend que teníamos, ya, primero les voy a mostrar un cambio que tuve que hacer en el backend, ya, del Spring Tool Suite, ¿ok? Y paso a mostrarlo a continuación. Bien, y aquí partió el STS, está haciendo la apertura de los proyectos. Em, la verdad es que nosotros vamos a trabajar solamente en el backend aquí, ¿ya? Y el backend en Java, ¿cierto? El controlador. Tenemos que agregar una instrucción que le dé permiso al Angular para conversar con el backend. Eh, de lo contrario lo va a desconocer y nos va a salir un error en la consola del navegador, ya cuando estemos ejecutando Angular, ¿ya? Así que lo vemos enseguida. Entonces, aquí nos encontramos en el controller del backend, ¿ya? Y lo que tenemos que agregar es esta instrucción, ¿ya?
el arroba cross origin, ¿cierto? Y probablemente os hace este import, ¿ya? Y básicamente esto es una instrucción course, ¿ya? Que tiene que ver con seguridad, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo es que permita peticiones desde esta ubicación, ¿ya? Eh, Ahora, por lo demás, como en el Application Properties teníamos la base de datos, ¿cierto? Acá en el backend. Y teníamos los containers con Docker, ¿cierto? O mejor dicho, aquí estamos preguntando por la máquina Postgres. Vamos a tener además que agregar una resolución para este nombre para que cuando este backend que va a correr local, ¿cierto? Pregunte por esta máquina, en realidad tratando de referenciar el contenedor, en el fondo resuelva que este nombre es el mismo localhost. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a abrir un blog de notas, ¿ya? Pueden buscar ahí por Notepad, ¿cierto? Blog de notas, ¿cierto? Pero lo tienen que echar a andar como administrador, el blog de notas. ¿Ya? Blog de notas como administrador. Y, bueno, aquí debería ser como administrador, así que parece que lo abrí mal. Así que de nuevo, eh, bueno, voy a escribir aquí Notepad. Ya, blog de notas ahí, ¿cierto? Botón derecho. Ejecutar como administrador. Ya, al menos. Y vamos a tener que ir a buscar el siguiente archivo. Ese archivo está en el disco C. Ya. Entonces nos vamos a equipo. Todo esto estamos en la máquina virtual, ¿cierto? Nos vamos al disco C. Posteriormente a Windows. Después buscamos System32. Vamos a buscar etc. No, creo que es drivers primero. Drivers. Buscamos la carpeta. Ahí tenemos la ruta, ¿cierto? C, Windows, System32. Después nos vamos a drivers. Después nos vamos a XTC. Y aquí buscamos todos los archivos, ¿ya? Y vamos a encontrar un archivo que se llama host. No el host.sam, el lmhost.sam, ese no, el host, ¿vale? Y lo vamos a abrir, ¿ya? Y le vamos a dar un alias a ese nombre Postgres, digamos, para que apunte a la misma IP, ¿ya? Entonces vamos a decir que 127.0.0.1, que es el localhost, cuando pregunten por Postgres, me lleve a la misma máquina, ¿sí? Entonces así vamos a resolver que el Spring Boot, cuando hable de la Application Properties y quiera conectarse con la base de datos, en el fondo vaya a buscar el 127.0.0.1, ¿cierto? Que es la IP localhost, y resuelva y no se caiga por no encontrar el contenedor, ¿ya? Eso tiene efecto inmediato, ¿ya? Si ustedes guardan y hacen una consola, pueden hacer ping a Postgres y ya pueden ver que resolvió, ¿cierto? En forma local, ¿sí? De lo contrario, no encontraría el recurso, ¿sí? Entonces, eso para que no se nos caiga el backend, ¿ya? Para poder partir, como no tenemos hecho el contenedor, ¿cierto? Y podemos correrlo local. Y bueno, obviamente tiene que estar creada la base de datos, ¿cierto? Vamos a cerciorarnos de eso. Ya, esto era un PSQL, nombre de la base Postgres, de lo contrario hay que crearla.
Ya, me dice que no existe esa base, entonces va a ser un createDB, ¿cierto? Menos encoding UTF-8, ¿cierto? Voy a cambiar el teclado a español. Con el usuario Postgres, ¿cierto? La base de datos que queremos crear es demo01, ¿sí? Ya, y vamos a chequear que está la base de datos, ¿cierto? Y ya podemos ver que está, ¿cierto? Y para comprobar el listado de base de datos, ahí ya tenemos la base de datos creada y eso va a permitir que la aplicación Spring Boot pueda correr, digamos, ¿ya? Y ejecutarse, ¿sí? Por lo tanto, es recomendable que recordemos que el controller tiene una ruta, ¿cierto? Bueno, ya solucionamos eso agregando la entrada 127.0.0.1 Postgres, ¿cierto? En el host, ¿cierto? De la ruta que les di. Y sabemos que se va a conectar a la base de datos demo01. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Y recordemos que este backend, ¿cierto? Este controller específicamente está atendiendo en este endpoint, ¿cierto? Esta es la ruta del controller, que ahora va a permitir peticiones desde el Angular, digamos que está corriendo en el 4200, ¿ya? Y las rutas van a ser las que corresponden, ¿cierto? A los mapping, ¿ya? De acuerdo a los verbos, ¿cierto? Y a las rutas vamos a ejecutar el backend como ya lo habíamos probado en ocasiones anteriores, ¿sí? Ahora, en estricto rigor, si no queremos tener tanto peso, lo que nosotros deberíamos hacer es derechamente hacer un build de esta aplicación. Hacemos un run as medven build, ¿cierto? Y le vamos a decir que haga el jar, ¿ya? El jar del backend. Como ahí se demora un poquito, voy a esperar. Entonces vamos a hacer el backend. Bueno, ya teníamos una configuración, así que voy a revisar las que teníamos. Esta la voy a eliminar para que no quede dando vuelta ahí. Y ahí tenemos nuestro backend que ya está empaquetando, ¿cierto? Dijimos que la JRE tiene que ser la misma del workspace, ¿ya? Y con eso estamos. Package. Bueno, y recuerden que aquí también debe decir Java 17. Ya las properties de esto tiene que ser Java S17 para que no tengan problemas. Ya, y empaquetamos, ¿cierto? Corremos esto. Y debería crear los puntos .jar. Bueno, ahí estamos haciendo el jar, ¿cierto? Acaba de terminar, ¿cierto? Y esto va a quedar en el target. Y como ya tenemos el backend empaquetado, ¿cierto? Y con las correcciones necesarias, ya eventualmente nosotros podemos prescindir del Sprint Tool Suite, ¿cierto? Podemos cerrarlo para que no pese tanto en RAM. Y lo que deberíamos hacer es abrir una terminal exclusiva para él, ¿cierto? Nos vamos a desktop o buscando la ruta del workspace, ¿cierto? Ya. Entramos a CRUD y nos vamos al backend, ¿correcto? Vamos al backend y en el backend vamos a tener el directorio target, ¿cierto? Y vamos a poder ver que se acaba de construir este jar y vamos a ver si funciona, porque la prueba. Así que Java menos jar backend, ¿cierto? En vez del log, backend guión, y ahí tenemos Java menos jar backend 001.jar, que fue el que acabamos de compilar, y vamos a ver si parte. ¿Ya? Y eso significa que podemos correr el backend si parte bien
prescindiendo de tener abierto el Sprint Tool Suite, que ahí nos ahorramos su resto de RAM. ¿Sí? Así que vamos a ver que parta para quedarnos tranquilos. Y después nos vamos a dedicar a lo que es Angular. ¿Sí? Dejando el backend ahí corriendo. ¿Ya? No olviden que eso va a crear la base de datos de cero, por lo tanto, o sea, perdón, la base de datos está creada, ¿cierto? La hicimos hace poquito, pero va a crear las tablas del entity, ¿cierto? Pero sin registro, así que no estaría nada más que le metieron un par de registros y parte bien. ¿Ya? Y estoy esperando que diga que partió como corresponde. Bueno, hay que hacer los accesos que correspondan ahí. Bueno, pero la aplicación partió, ¿cierto? Que es lo importante. Y hay que dejarla tranquilita ahí. Ahí podemos minimizar, ¿cierto? Y podemos abrir otro terminal. ¿Ya? Podemos abrir otro terminal, ¿cierto? Ahí ya tenemos dos. Y bueno, me puedo conectar a la base de datos, ¿cierto? Y si hacemos un slash dt, ¿cierto? Teníamos la tabla persona. La tabla persona tenía la siguiente estructura, ¿cierto? Y si veíamos si tiene algún registro, probablemente vamos a encontrar que está vacía. ¿Sí? Ya pues sigue insert punto persona, ¿cierto? Dijimos nombre, values, no sé, voy aquí persona 1, persona 2, persona 3, etcétera. Ahí estamos listos, ya metimos algunos registros de mentira. Estamos ok. Y como les digo, dejamos tranquilo ahí el backend, ¿cierto? Corriendo, ya conectado a la base de datos y todo el tema, esperando las peticiones del Angular, ¿ok? Ya, pues ya ahí lo dejamos. Entonces ahora nos vamos derecho a lo que es Angular. Como les explicaba, ya tengo dentro del workspace una carpeta CRUD y dentro de ello incluí todo lo que teníamos, ¿cierto? Backend frontend, y ahora vamos a abrir desde el Visual Studio Code la carpeta Angular, ¿sí? Así que nos vamos para acá al Studio Code. Vamos a hacer un file open folder, ¿cierto? Y nos vamos al escritorio, nos vamos al workspace, nos vamos a CRUD, nos vamos a Angular y ahí está el proyecto. Entonces, como les explicaba hace un momento, podemos abrir un terminal, ¿cierto? Y tenemos que abrirlo en modo prompt, ¿cierto? Como prompt. Ya, si hacemos un dir, vamos a ver los mismos archivos que tenemos acá y ya sabemos nosotros que con en gzip podemos echar a andar el proyecto, ¿cierto? Y eso nos va a llevar al localhost 4200. ¿Sí? Entonces vamos al localhost 4200 y ahí podemos ver que tenemos el CRUD personas y me trajo todas las personas desde el backend que ustedes acaban de ver. Entonces si quiero agregar otra persona, yo podría decir persona 4. Ya vamos a mostrarlo en vivo en directo esto. Entonces tenemos PSQL demo 01 Postgres, ¿cierto? Ahí tenemos las tres personas. Vamos a guardar una cuarta persona. Ahí está. Vamos a hacer el select. Y ahí está la cuarta persona.
Vamos a editar esa cuarta persona. Voy a agregar una X. La voy a guardar. Ahí la modificó, ¿cierto? Y también la podemos eliminar. Entonces podemos ver que efectivamente Angular está conversando con el backend a través de la API REST. ¿Ya? Ahora vamos a explicar más o menos los archivos importantes y el contenido que tienen que tener. ¿Ya? Y bueno, si se acuerdan la primera vez que hicimos el localhost 4200, aquí salió como una bienvenida de Angular. Y la verdad es que este código era como que estaba abajo, como que no se veía, había que bajar la página. Entonces desactivé el código que venía antes, ¿ya? Que si lo vemos acá en el archivo, ¿cierto? Dijimos que en SRC estaba lo principal, ¿ya? Y bueno, el index.html llamaba la app root, ¿cierto? Pero a la vez el app root estaba en la carpeta app, va a llamar a la app HTML. Entonces, como pueden ver, dejé solo los estilos y comenté desde el main en adelante. Agregué este comentario, ¿sí? En la 187. Y comenté toda la parte de la bienvenida hasta la 335, que ahí terminé agregando eso. Y solo dejé activado el router outlet, ¿cierto? Para que en el fondo haga referencia a insertar aquí el componente nuestro, ¿ya? Y ese componente hay que crearlo, ¿ya? Por lo tanto, ya empiezan a aparecer algunas carpetas más acá, ¿ya? Al principio yo solamente les mostré que estaba, ¿cierto? La carpeta de CRC, ¿cierto? Y les dije que habían un archivo estilo, un archivo index, ¿cierto? El main st, el main ts, y este main tiene, esta va a ser el código válido, digamos, para que funcione la aplicación. Ya, básicamente es el mismo código que estaba antes. Ya, está buscando. La diferencia es que en vez de buscar por app.component, yo le puse app solamente. Y eso significa que va a buscar dentro del directorio app, ¿cierto? Un componente que se llama app.ts. ¿Ya? Entonces, este. Perdón. Este app que está aquí al final, se refiere al archivo app.ts que tengo acá. ¿Sí? Que este es nuestro componente, ¿cierto? Y de aplicación, ¿ya? Eh, se invocan esos import, ¿cierto? Y básicamente esos son los primeros archivos que tendríamos que tener por escrito, ¿ya? Así que primero les dejo el main, ¿cierto? Y vamos a ver si esto nos aguanta para colocar el otro archivo acá, aunque no estoy tan seguro si que lo haga. Ahí sí. Ya, entonces, contenido del archivo main.ts, contenido del archivo main.ts, ese que tenemos ahí, ¿cierto? Y posteriormente, contenido del archivo app.ts, este de acá. Entonces, el de arriba es el main y el de abajo es el app.ts. ¿Sí? Entonces, obviamente, el código está en colores, el que vale. Los que están en plumito están comentados, así que básicamente es eso lo que habría que escribir en ambos casos. ¿Sí? Esto hace andar la aplicación, hace andar el componente app, que ese app ya viene definido como component ahí, ¿cierto? Y esta es la definición del component, ya de la app, alias app root, ya. Dice que va a importar los ruteos, ya. Que su hoja de estilo va a ser el archivo app.css, que está acá, ya. Que lo más probable es que esté en blanco. Si le aplican estilo a eso lo aplica a todo lo que es la app. En cambio, este estilo que tienen acá lo aplica a cualquier componente,
¿ya? Esto es global, el styles es CSS y el app CSS solamente aplica el componente app, ¿vale? Y también tiene su template que es la app HTML, ¿sí? Que está ahí, ¿ya? Bueno, y aquí está definiendo una clase que tiene una propiedad, esto es como un campo, un atributo, digamos, que es título, ¿cierto? Y signal significa que si yo cambio esto, la página se va a renderizar sola automáticamente. Ya es como decirle, mira, modifiqué el estado de la página, por ende tienes que dibujarla o renderizarla nuevamente. ¿Ya? Eh, bueno, y como les decía, si vemos ahora el HTML, era el archivo grandote, ¿cierto? Donde solamente comenté las líneas que ya les indiqué previamente, solo dejé los estilos, ¿ya? Que si quieren los comentan también, dado que la aplicación que hicimos está en el HTML más puro posible, digamos. Y ahí está comentado desde la 187 hasta la 335, como le había mencionado. Y el router outlet se queda solito ahí, ¿ya? Así que ahí tenemos la primera modificación, ¿cierto? Que es el main TS, el app TS y el app HTML, ¿ok? Y ahora nos vamos a dedicar a crear las otras cosas que vienen para adelante y les explico al tiro cómo se hace. Así que voy a cerrar estos tres archivos, ¿vale? Ya, se me olvidó mostrarle un archivo, se me olvidó el app config ts y ese app config ts tiene el siguiente contenido, ¿ya? Y bueno, básicamente ya vienen hartas cosas listas, pero en realidad para que nuestra aplicación pueda conversar con el backend vamos a tener que incorporar el HTTP client, ¿ya? Como provider, ya, porque en algunas versiones que van a pillar de Angular viene como un HTTP módulo que está como deprecado ya, entonces hay que usar este, ya, no se olviden que estamos en una versión standalone, ¿cierto? Sin módulos. Y bueno, hay que agregar esta línea aquí y por consecuencia también incorporarlo aquí en los providers, ¿sí? Ese es más o menos el cambio que hay que hacer. El archivo, como les digo, parece que ya viene con algo y hay que editarlo, ¿sí? Así que se los dejo en pantalla para que lo puedan revisar y adecuar. Y ahora sí estaríamos con lo que es los archivos de la carpeta app, digamos que hay que tocar. Ya les dije que ignoraran el test. Vamos a echarle una miradita al de rutas, ¿ya? Bueno, en orden, el CSS está vacío, ya, el app ya lo hemos visto, comentamos, ¿cierto? Aquí lo que les dije. Veamos el routes, esas son las rutas, ¿ya? ¿Y por qué estamos haciendo estas rutas? Porque vamos a decir que cuando preguntemos por HTTP localhost 2.4200 sin nada más, ¿cierto? Igual que cuando en el backend de Spring Boot le agregamos para el verbo, digamos, un adicional al request mapping, digamos, eh, vamos a hacer que eso signifique que tiene que trabajar con el componente persona componente. Y ese componente todavía no lo hemos creado. Ya lo vamos a crear ahora. Y como vamos a crear ese componente, se va a crear una carpeta componentes. Y dentro de él creamos una carpeta persona. Ya, porque esto es la carpeta persona que está dentro de la carpeta componentes. Ya, y estamos creando un componente. ¿Ok? Pero también hay que crear otras carpetas que son los models y los services. Y les voy explicando cómo se hace. Entonces, bueno, les mostré este de rutas, ¿cierto? Se me habían quedado dos en el tintero en realidad. El app config ts y el app routes ts, que es para asociar la ruta, ¿cierto? Al componente que queremos renderizar, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo esto? ¿Cierto? Está diciendo que el componente persona, que lo va a vincular aquí, ¿cierto? Porque yo lo dije que lo voy a importar aquí, pero aquí estoy usando el nombre que dije acá. ¿Lo sacó de dónde? Del directorio .component, ¿cierto? Persona, y dentro, como se refiere a persona, está buscando el persona TS, ¿ya?
Ahí está la definición del componente. Ya, pero primero les voy a explicar cómo creamos ese componente. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a preocupar, ¿cierto?, de estas carpetas que aparecieron aquí y voy a ir viendo en qué orden se las explico. Ya, lo primero aquí sería que tenemos que crear los modelos y en este caso nuestro modelo es persona. ¿Ya? Entonces se crea una interfase llamada persona y se ponen los atributos. ¿Ya? Por el momento lo estamos haciendo lo más simple posible. ¿Ya? Así que este vendría siendo nuestro model que digamos, es como cuando hicimos el frontend, el entity, pero sin que fuera entity, sino que fue solamente un pojo. Esto es más o menos la misma idea, ¿sí? Y por lo tanto hay que crear la carpeta models y dentro hacer un nuevo archivo con extensión TS, ¿cierto? Y que tenga este contenido, ¿sí? Así que lo dejo ahí para que puedan parar el video y continuamos. Ya, ahora que tenemos listo el model, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de crear la, la parte que se comunica con el API REST en el backend, ¿ya? Y para eso tenemos que ejecutar la siguiente instrucción, ¿ya? Bueno, voy a... creo que tengo corriendo aquí algo, así que voy a hacer control Z. Bueno, esta cosa estaba corriendo algo ahí. Así que voy a hacer control Z. Bueno, y el comando para crear, bueno, estando en la consola, ¿cierto? Estando en la carpeta del proyecto, ¿ya? Estamos ahí. Le vamos a decir que vamos a crear un servicio, ¿cierto? Entonces el comando es ng generate service y le vamos a decir que cree la carpeta service y después la carpeta persona, ¿ya? Y eso nos va a crear automáticamente este archivo, ¿cierto? Esta carpeta service y nos va a crear el persona ts y el persona spec ts porque hicimos este comando que está acá, ¿sí? ¿Ya? Ahora, eso de repente parece abreviado y aparece una G, ¿ya? Esa es una G de generar, ¿ya? Puede que lo pillen así, ¿vale? Pero es generate, ¿cierto? Ya, pues entonces, ¿qué está haciendo esto? Está creando un componente, o sea, en realidad está creando un servicio llamado persona. Y como es un servicio, ¿cierto? Se crea la carpeta servicio y se crea un TypeScript, ¿cierto? Que define lo que es ese servicio, ¿ya? Y aquí básicamente lo que hacemos es la comunicación. eh, Hacemos la comunicación, ¿cierto? Así que les dejo las líneas de código para que puedan copiar todo el, ¿cierto? Vamos a definir cuál va a ser nuestro endpoint, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que nuestro controller del backend está en esta ruta, ¿cierto? De hecho, este, esta ruta que tenemos aquí, de hecho, trae todas las personas. Entonces, si copiamos esto y probamos, dado que supuestamente tenemos andando el backend, ¿cierto? Dijimos que teníamos andando el backend. Ahí está todavía, ¿cierto? Entonces veamos si es cierto. El backend, al menos le podemos pedir la lista de personas y ahí podemos comprobar que sí el backend está funcionando porque me trajo las personas que teníamos en la base, ¿sí? Podemos probarlo de nuevo, ¿cierto? Vamos a agregar a Juan, guardar, se agregó Juan, vamos a recargar acá, ¿cierto? O sea que efectivamente está funcionando el backend, ¿cierto? Y está guardando en la base de datos, ¿ya? Así que, bueno, primer trozo del código, ¿cierto? Se crea una clase que se llama persona service, ¿ya? Esto significa que es como el scope, que esto lo pueden cargar, es como cargar de cualquier lado, ya una cosa así. Eh, Esta es la API que permite conversar con el backend,
ya que son unos tipos de datos que se llaman observables. Y bueno, básicamente estamos diciendo que vamos a importar el modelo, ¿cierto? Que creamos previamente, y no se olviden que este HTTP plugin es el que permite la conversación con el backend. Ya, entonces, unos segundos lo dejo ahí para que puedan parar el video, ¿cierto? Y ahora voy a correr el código. No se olviden que tenemos esa llave ahí, ¿cierto? Y en algún momento va a tener que cerrar. Así que les voy dejando el código de los siguientes métodos. Y ahí ya podemos ver que está la última línea y ahí cerramos el class. ¿Sí? Así que ahí están todos los métodos, ¿ya? Que tenemos que programar. Yo cuando estaba probando hice unos console.log para que esto me tirara al navegador, ¿cierto? Lo que iba haciendo, ¿ya? Em, y yo comprobar si estaba trayendo los datos, digamos, desde el backend y ver si me los traía o no, porque al principio no me mostraba nada, ¿ya? Em, por lo tanto, fue la única forma de hacer un console log para poder ver qué estaba pasando, ¿ya? Bueno, a grosso modo, ¿cierto? Esto está haciendo un get, ¿cierto? A la ruta que dijimos, ¿cierto? Porque el API URL está definido más arriba, ¿ya? Y va a traer todas las personas, ¿cierto? Entonces devuelve una lista de personas, por eso dice persona corchetes, ¿ya? Sería como una array list de personas, una cosa así. Pero esto es un JSON en realidad, o lo hace la transformación inmediata, ¿ya? Y bueno, lo inyecta aquí en lo que es el modelo que hicimos, ¿cierto? Y bueno, también hace la llamada por post, hace la llamada por put, obviamente agrega, ¿cierto? El ID en este caso, más el objeto, ¿vale? Este es como el este es como el path variable, ¿cierto? Y el body, etcétera. Y bueno, aquí el delete también lo mismo, ¿ya? Em, sí, aprovechando eso, me parece que se me olvidó mostrarles algo del backend, del código, que cambió un poquito, creo que el servicio de borrar. Así que le voy a echar una miradita, ¿vale? Fíjense aquí, bueno, les dejo en pantalla ahí para que congelen, ¿cierto? El video y puedan copiar el código, ¿ya? Para que se vayan adecuando a la sintaxis de Angular. Y voy a mostrarles qué tiene en el backend el controller, ¿cierto? Y porque hice un pequeño cambio que se me olvidó mostrar. Así que un segundo. Bien, para no dar tanta lata, aquí abrí el controller del backend, ¿cierto? Persona controller, ¿ya? Les recuerdo que fue donde agregamos el cross origin, ¿ya? Y lo que cambié acá abajo fue que una vez que esto borra a la persona, en realidad responda solamente un OK y un JSON vacío, ¿ya? Porque de lo contrario, si no hago este cambio, el Angular va a tratar de procesar el JSON y no lo va a poder procesar y va a mandar un error. Y como manda un error, no tenía un problema con el rendering, ¿ya? Así que este cambio tendrían que revisarlo en su controller del backend, ¿vale? Y recompilar la aplicación para que quede respondiendo de esta forma, ¿sí? Este es el método en cuestión, ¿ya? Lo dejo ahí unos segundos para que puedan congelar. Y bueno, eso implica recompilar la aplicación, ¿cierto? Hacer el build nuevamente y bajar el jar y volverlo a ejecutar, ¿sí? Para bajar el jar tendrían que simplemente hacer un control C aquí, ¿cierto? Porque ya está corriendo. Si hago un control C, no va a pasar nada. No, debería funcionar. Ya, pero ahí está. Ahí hizo el shutdown, ¿cierto? Y bueno, ustedes recompilan la aplicación, ¿cierto? Para asegurarse que esto se actualiza una vez que hagan el cambio, ¿cierto? Y nuevamente lo echan a andar de esa forma, ¿vale? Así que lo vamos a dejar partiendo ahí.
En realidad vamos a asegurar que parta y cuando termine de partir les voy a mostrar que partió. Bien, partimos ahí, ¿cierto? Les dije que con control C podían detener, ¿cierto? Y de ahí recompilar el jar y nuevamente volver a subirlo con java-jar, nombre del jar, ¿cierto? Ya, ahí está demostrado que ya está corriendo, lo volvemos a minimizar, dejamos todo tranquilo ahí, ¿cierto? Y ya les mencioné el cambio que tenían que hacer en el delete, ¿cierto? Del backend, específicamente en el controller, ¿ya? Volvemos entonces al Studio Code, ¿cierto? Y ya deberíamos tener el service que parte ahí en la línea 14, ¿cierto? Con el import, ¿ya? Y termina, ¿cierto? Con el delete, ¿cierto? Y que les decía yo que solamente tienen que hacer ese cambio para que no se caiga acá porque aparentemente está esperando que venga un JSON y como no le contestábamos un JSON se está mareando, ¿sí? Eso. Ya estamos listos con el service, ¿sí? Y bueno, el persona spec que está dentro del service es una prueba automática, entonces ignórenla, ¿sí? De hecho tiene hasta unos errores, parece. Eso es el service, ¿cierto? Y entonces ya venimos con el model, el service, ¿cierto? Y ahora lo que nos corresponde es crear el componente, ¿ya? De persona en este caso, que es el que finalmente va a hacer todo el tema de... a ver, está medio mareado esto, vamos a hacer un CLS aquí. Este sería el comando, ¿ya? Para crear el componente persona, que es básicamente el componente que va a renderizar todo esto. El título, esta caja de texto, el botón guardar y esta lista con las personas que están en la base de datos con sus correspondientes, ¿cierto? Eh, Botoncito y todo el tema. Ahora fíjense lo interesante de esto es que uno hace botón derecho aquí, inspeccionar, y esta cosa, digamos, prácticamente, no, digamos, no se ve que haya el código es bastante limpio, digamos, ya, no olviden que yo comenté, y aquí podemos ir viendo que están los componentes, ¿cierto? El app root, ¿cierto? Aquí está la app persona, ¿cierto? Que se va a renderizar, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? Cuando lo invoquemos como component, ¿sí? Entonces pueden cachurear ahí con el inspect, ¿ya? Ya, entonces el comando para generar este directorio componentes y este componente persona, ¿cierto? De tipo standalone, ¿cierto? No como módulo, es el siguiente. En G, ¿cierto? Generate espacio component, espacio components, que es el directorio, y persona, ¿ya? Al ejecutar eso, nos va a crear esta carpeta y nos va a crear estos archivos, ¿ya? No se olviden que persona es otra carpeta que está dentro de component, por eso el Angular la muestra de esa forma. O sea, perdón, el Studio Code, ¿sí? Así que hay que ejecutar ese comando, ¿cierto? Estando en la raíz del club personas, ¿vale? Entonces, ahí está el comando, ejecútenlo y deberían verificar que aparezcan estos archivos de acá, ¿sí? Y bueno, aquí lo más relevante una vez que hemos hecho el componente persona es darle el código interno que trae, ¿ya? Y eso sería el siguiente código. Vamos a cerrar esto aquí para no enredar y vamos a abrir el componente persona y vamos a ir a persona TS, ¿ya? Y esto parte en la línea 16, ¿ya? Ahí pueden ver que no tengo ningún otro import antes, ¿ya? Entonces ahí está el código. Vamos a tratar de que se vea todo. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Bueno, está cargando que este es un component, ¿cierto? Que tiene que hablar con el ciclo de vida del componente. Dice que vamos a cargar lo que está en servicios. El servicio persona lo va a importar. En el fondo para poder hacer la comunicación, ¿cierto? Como lo hacíamos a nivel de service, ¿cierto? Con el backend, ¿ya?
Cuando estábamos en el frontend de TimeLeaf, ¿cierto? Con Spring Boot, la carpeta service es la que se conectaba hacia el backend, ¿cierto? Acá va a pasar lo mismo, ¿ya? En persona service nosotros tenemos lo que es la conversación HTTP REST, ¿cierto? Bueno, tenemos el modelo, ¿cierto? Aquí se ocupan unos forms. eh, Agregamos este router outlet, ¿cierto? Y tuve que agregar esto que no lo trae nativo, que supuestamente Angular lo hace solo, que cuando cambia el estado, por ejemplo, si detecta que cambié algo en la base de datos, por ejemplo, debería renderizar la página nuevamente, pero no lo hizo. Así que tuve que incorporar esto para yo pedirle explícitamente que hiciera el render y dibujara la página de nuevo, por ejemplo, cuando hacía modificaciones en la base de datos. ¿Ya? Bien, entonces aquí está el componente, se va a llamar app persona. Ya, no se olviden que cuando lo rendericemos acá, ¿cierto? Y se vea el código fuente, cuando yo ponga, ¿cierto? App persona, ya, ahí está app root, debería haberlo hecho inspeccionar ahí, a ver, ahí sí. Ya, pues entonces fíjense que ahí está, ya está renderizado app persona, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo esto es que la definición del componente que va a incorporar todo este bloque, ¿cierto? De HTML ahí, se va a llamar app persona. Dice que es un componente standalone, que está bien que sea así porque no es modular, ¿cierto? Y que su template en realidad es como que va a ignorar esto y va a cargar lo que esté en persona HTML. Por lo tanto va a cargar este archivo, ¿vale? Como yo no le puse component, ¿ya? Eh, a lo mejor una buena práctica es poner persona.component.ts, pero yo le puse persona solo, así que está buscando en este caso el persona HTML, ¿cierto? Que podría alguien haberlo escrito como persona.component.html, pero yo lo puse persona, ¿no? ¿Ya? Así que hay que averiguar si eso es una mejor práctica. Y bueno, aquí lo que hace es definir un array de personas, crea una persona, ¿ya? Como dummy, ¿cierto? Y en el constructor pasa el service y pasa el CDR que ¿cuánto se llama esta cuestión que le puse? Bueno, la variable CDR, pero es Change Detector Riff, en el fondo este es el que detecta los cambios. Entonces lo estoy pasando en el constructor y este es como una suerte de AutoWire, ¿ok? Ese es como el AutoWire de acá, ¿ya? Aquí dice que cuando parta, ¿cierto? Va a mostrar por la ventana de mensajes, ¿cierto? De la consola que está partiendo. Y lo primero que va a ser ejecutar este método, ¿sí? ¿Ya? Aquí me manda para acá. ¿Y qué va a hacer esto? Como ya tiene el persona service listo funcionando porque hice una suerte de AutoWire, ¿cierto? Esta es mi variable. Digo this.personaService. Y que ejecuta el método, ¿cierto? Y aquí tengo que hacer una suscripción. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La suscripción significa que me voy a preocupar de que si hay un cambio en la data, en este caso la data está hablando de la base de datos, ¿ya? Entonces, que si cambia el estado de this.personas, que en el fondo es un array con las personas que están en la base de datos, producto de que se le llegó un nuevo valor, ¿cierto? Cambió el estado de esto, en el fondo está escuchando eso, ya esperando que hayan cambios, y si hay cambios debería dibujar solo la página. Pero como a mí no me funcionó, tuve que implementar, ¿cierto? Como les decía, el Chain Detector Riff, ¿ya? Y pedirle explícitamente que una vez que cambien los datos, me redibuje la página, ¿ok? Así que por eso tuve que usar el CDR que agregué aquí como un AutoWire, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Va a tener un método por cada pega. Entonces tiene el read que manda al get del service, ¿cierto? Va a tener un guardar. Aquí detecta si el registro que tengo, eh, digamos, si detecta que esto es vacío, ¿ya? O en este caso la ID de esto es vacío,
va a pensar que es un registro nuevo, ¿ya? Y si tiene que guardarlo o editarlo, esa es la decisión que está tomando ahí, ¿ya? Entonces, si el registro es cero, digamos, entiende que tiene que crear la persona, ¿cierto? Y hacer el insert, en definitiva, como los insert que hicimos nosotros, pero lo hace tomando los controles. Y aquí nuevamente hay una función como lambda, digamos, ¿ya? Que está suscribiendo que esté pendiente, ¿cierto? De cargar las personas y limpiar el componente, que en el fondo es limpiar que está más acá abajo, ¿ya? Ahí vuelve a... Y esto como que renderiza, ¿cierto? Porque cambió el estado de ese objeto. Y bueno, guarda o actualiza, ¿ya? Aquí tenemos un post en el fondo y aquí vamos a tener un put, ¿sí? Y en ambos casos hay que cargar las personas y limpiar. Y el delete, como les decía, va a invocar al eliminar, ¿cierto? Y después lo obligo a redibujar para que me muestre los cambios, ¿sí? Y ahí, como les decía, estuve peleando un rato para que no se me cayera y finalmente el código es. Entonces, les dejo el código en pantalla para que lo puedan copiar, ¿ya? Ahí tenemos la línea 16, ¿ya? Lo voy a dejar unos segundos ahí para que puedan pausar el video, ¿cierto? Estamos en Persona TS, ¿ya? Y ahora vamos a continuar de la línea 40 en adelante, ¿ya? Para que se vaya viendo todo más o menos. Esa es la segunda parte. Y después vamos a mostrar ahora de la 60 en adelante. Ahí está la 60, ¿cierto? Bueno, no, esto como que nos muestra las primeras líneas que están arriba, ¿cierto? Eh, perdón que les mueva ahí la pantalla. Aproximadamente de la 60 para adelante, ¿cierto? Esta llave corresponde al eliminar, ¿cierto? Y finalmente el resto del código, que sería eso último. Obviamente no tienen para qué escribir estos comentarios, así que simplemente los pueden eliminar. Bueno, la verdad es que todavía no entiendo lo que hace este punto .p, ya no sé qué significa esto todavía, pero me imagino que es la persona que le pasan y actualiza a la persona, digamos. Ahora, ¿por qué .p? No conozco la sintaxis todavía, pero en definitiva eso. Bien, entonces un último paseo del código, vamos a tratar de mostrarlo entero. Ya, esto ya les dije que lo podíamos eliminar, ¿cierto? Eran comentarios nomás, y ahí estaría el código real, ¿cierto? Lo voy a pasar lentito para que lo puedan ver completo. ¿Ya? Y ahí ya llegamos al final, ¿sí? Y ahí eso fue el Persona TS, ¿cierto? Ya lo vimos completo. Ahí definimos todo lo que es el funcionamiento del componente, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir a la parte del HTML, ¿cierto? Que es lo que se va a renderizar. Entonces, bueno, tiene un título que dice Club Personas, ¿cierto? Hace un form. Se ocupa, creo que la palabra técnica es directiva o algo así.
vamos a hacer un guardar, ¿cierto? Y bueno, esto manda el campo nombre, ¿cierto? De que está en el formulario. Lo manda, me imagino yo, por post, ¿cierto? O algo por el estilo. Y bueno, en definitiva dice que se ejecuta guardar, ¿ya? O se ejecuta editar o eliminar, ¿ya? Em, la verdad las cosas es que esto lo comenté aquí, así que lo podemos básicamente eliminar para no armar enredo, ¿ya? Y como solucioné el problema de la recarga a través de forzar la carga de la página, em, deshabilité un botón que había hecho que era para cargar, ¿ya? Que está comunicándose con el componente. Entonces, estos métodos que están acá, si no me equivoco, son parte del Persona TS, porque en el fondo esta es la lógica que está acá. Entonces, revisemos. Ahí está el guardar, ¿cierto? El eliminar, el editar, ¿ya? Que son mencionados acá, ¿sí? Editar, eliminar, guardar, son métodos que son del componente del TypeScript, ¿sí? El TS significa TypeScript, ¿ya? Esto parece como que va en retirada, una suerte de precado, ¿cierto? Pero en las diapos que les pasé aparece que se está cambiando por algo nuevo, ¿ya? Pero me funcionó con esto, así que en honor al tiempo lo hice así, ¿ya? Entonces, este es el HTML completo, ¿ya? Del persona HTML, que es el componente, ¿sí? Ahí lo dejo en pantalla. Ya, y por último nos faltaría ver, bueno, cerramos el HTML, ¿cierto? Como dice cambios, logrado. Y ya habíamos visto el componente. Y lo que nos corresponde ahora es revisar las rutas. Esta ruta ya se la había mostrado, ¿cierto? Y ahora, como ya tenemos creado el componente persona, que sabemos que vive en ese archivo persona.ts, ¿cierto? No se olviden que dijimos que componentes, ¿cierto? Persona, esa carpeta, y aquí es persona.ts, ¿cierto? Donde se hace la definición del componente. Entonces estamos diciéndole que vamos a entender ese archivo, el alias va a ser persona component, ¿cierto? Y cuando no cuando preguntemos por http localhost 2.4200 y no le agreguemos nada más, ni un backslash, ni nada, ¿cierto? Sino que ahí directo 4200, enter, ¿a quién va a renderizar? A persona component, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y bueno, finalmente nos queda, como ya bueno, en el fondo esto de la ruta es como un funcionamiento, como dijéramos, ya integrado bastante en el estándar. Entonces, finalmente cuando ya se define la ruta, ya nos vamos al componente del app. Entonces, este que está aquí está muy ligado con este, ¿sí? ¿Ya? Y una vez que tenemos la app, nos vamos al main TS, ¿cierto? Y ahí tenemos como el armado completo. Entonces sería bueno que se hicieran como un grafiquito, ¿cierto? Una suerte de mapa conceptual donde fueran identificando las diferentes partes de esto, ¿cierto? Y como les digo, viendo qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces finalmente la app root que está aquí, ¿cierto? Es para introducir el componente app HTML, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente el router outlet es para meter nuestro componente, ¿ya? Y eso está en la página index.
Esos son todos los archivos, ¿ya? Y bueno, para probar esto, como les decía, em, tenemos que estar ahí y hacer un serve, no server por si acaso, ¿ya? Y le damos enter. Ah, ya. Aquí nos caímos porque esto está en un PowerShell. Entonces tiene que estar en un command prompt, ¿vale? Entonces mgserve. Ahí detectó que había cambios. Va a hacer un building de nuevo. Y dice que estamos en el 4200. Entonces, si yo recargo, bueno, de hecho lo hizo automáticamente. Ya trajo las bases, lo que estaba en la base de datos, ¿cierto? Ahí está ejecutándose ya completo. Ya, vamos a hacer un persona 4. Persona 4, ¿cierto? Bueno, ahí como no di ningún nombre, fue creando registros en vacío. ¿Ya? Si hago una, ¿cómo se llama? Una consulta en la base de datos, ¿cierto? Vamos a poder comprobar si están esos registros de verdad ahí. Y efectivamente están, ¿cierto? Bien, con esto hemos terminado la demo, ¿cierto? Para hacer como quien dice, la introducción a lo que es Angular. Revisamos lo que es la instalación de los productos, ¿cierto? La configuración especial que hay que hacer a la máquina virtual. Eh, Vimos también los cambios que hay que hacer en el backend, ¿ya? Vimos en el backend hay que hacer varios cambios, ¿cierto? No se olviden que hay que modificar el delete del controller, ¿cierto? Agregamos el cross origin, ¿cierto? Agregamos una configuración en el host, ¿cierto? Para que cuando pregunte por Postgres vaya al 127.0.0.1 y así varias cosas más. Así que sin más, eso sería por hoy. Y esta carpeta Angular solo quedó aquí para el bronce, así que se elimina porque la otra quedó en el workspace. Y como pueden ver ahí, no era broma que esto creaba alrededor de 24.500 archivos. ¿Ya? Y por eso son 250 megas prácticamente. ¿Ya? Y en el WRK, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cuánto se llama? El proyecto completo, ¿cierto? Yo creo que para andar trayendo todo junto, lo mejor es mantener el backend y frontend que teníamos antes, ¿cierto? Con los cambios que hay que hacer. ¿No? Cuando teníamos el Docker Compose y creamos una carpeta Angular, ¿cierto? Y vamos a crear un primer proyecto Angular que es el Club Personas y ese Club Personas, como les dije, tiene, ¿cierto? En SRC tiene la mayoría de lo importante, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cierto? Dijimos que teníamos el app, vamos a tener los componentes, los modelos, servicios, ¿cierto? Y dentro de los componentes dijimos que el primer componente que creamos fue el persona, ¿cierto? Y dijimos que venía con su especificación, ¿cierto? De los 4 archivos, ¿ya? Que son, bueno, aquí podemos ver, aquí les recomiendo que vayan a vistas, ¿cierto? Y le pongan elementos ocultos y extensiones de archivo porque ahí pueden ver viendo de qué tipo de archivo estaba hablando. Pues tiene el CSS, ¿cierto? Que está vacío, el HTML el componente, el specs, que lo interpreta como un video o algo así, así que ojo con el Studio Code ahí. Tienen que darle abrir con code, ¿cierto? Y el persona TS que es el... Ah, bueno, estas eran las pruebas que hay que ignorarlo, todo lo que es spec es prueba y el persona TS, ¿cierto? Que es la definición del componente que interactúe con el HTML, ¿sí? Y bueno, y si hubiera CSS también, ¿ya? Eso pues chicos, así que espero que les sirva. Saludos. Chao, chao.